No sé cómo empezar esto sin que suene a película mala, pero la cosa fue así. Un martes cualquiera, salí antes del trabajo porque me encontraba mal, llegué a casa a las 3 de la tarde, y un tío medio desnudo salió del armario del dormitorio. Sí, tal cual. Ni saludó. Ni me miró. Solo dijo mierda en voz baja, se puso una camiseta que tenía en la mano y salió corriendo por el pasillo. Yo me quedé ahí, quieto, como si me hubieran apagado el cerebro de golpe. Escuché la puerta principal cerrarse de un portazo. Luego silencio. Durante 10 segundos me pregunté si me había pasado algo en la cabeza. Un derrame cerebral, una alucinación por el ibuprofeno, algo. Pero no. Era real. En mi dormitorio. En mi casa. A las 3 de la tarde de un puto martes. Tardé unos minutos en reaccionar. Caminé hasta la cama y ahí estaba, la ropa interior de Laura, tirada al borde, el edredón arrugado, 2 vasos en la mesita de noche. No necesitaba más pistas. Lo más jodido no fue ver eso. Lo más jodido fue el olor. Esa mezcla de perfume barato y sudor. Ese olor que no era mío. Ese olor que no tenía nada que ver con mi vida, y sin embargo, estaba metido en el centro de mi casa como si perteneciera allí. No grité. No rompí nada. No me puse a llorar. Me senté en el borde de la cama como un puto espectador de mi propia humillación. Laura no estaba. Estaba en el trabajo, según me había dicho por la mañana. Y según el calendario compartido, tenía reunión hasta las 6. Todo cuadraba, menos el detalle de que un tío acababa de salir del armario de nuestra habitación como si estuviéramos en una sitcom de mierda. No sé cómo contártelo sin que parezca una broma. Porque eso parecía, un sketch. Pero no era gracioso. Era como si alguien me hubiera quitado el suelo de debajo. Y todavía no tenía ni puta idea de lo que realmente estaba pasando. Así empezó todo. Con un tipo semidesnudo saliendo del armario. Y créeme, eso fue solo el principio. No te voy a mentir, durante las 2 primeras horas después de que ese tipo saliera del armario, no hice nada. Me senté en el sofá del salón, con la televisión encendida sin volumen, mirando la pantalla sin prestar atención. Ni siquiera intenté llamarla. No porque no quisiera enfrentarme a lo que estaba pasando, sino porque necesitaba que mi cabeza encajara las piezas sin romperse del todo. Pasé mucho rato recordando detalles tontos, cosas de los últimos meses que no parecían importantes en su momento, pero que ahora empezaban a adquirir un sentido que me jodía cada vez más. Las noches en las que se quedaba dormida en el sofá y me decía que la dejara ahí, que estaba cansada, los fines de semana en los que salía a hacer recados durante 3 horas sin explicar demasiado. Los momentos en los que yo hablaba y ella tenía la mirada en otra parte, o como había empezado a ducharse por las tardes aunque no hubiera hecho deporte ni salido de casa. Lo más jodido fue darme cuenta de que en el fondo ya lo sabía, pero me había mentido a mí mismo porque era más fácil que aceptarlo. Lo del tipo del armario solo fue el empujón final, el golpe que convierte las sospechas en una certeza que ya no puedes esconder. A las 5, cuando me cansé de estar sentado en el sofá con la cara de un tipo al que le acaban de dar una hostia sin avisar, me levanté, fui al dormitorio, abrí el armario y lo revisé como si fuera a encontrar una explicación escondida en alguna percha. No había nada especial, solo mi ropa, su ropa, y el recuerdo reciente de alguien sudando ahí dentro durante sabe Dios cuánto tiempo esperando a que yo me fuera. Volví al salón y me serví un whisky que guardaba para las visitas. No bebo mucho, pero necesitaba que algo me bajara la rabia. Me senté otra vez y pensé en qué coño hacer. Llamarla no iba a servir. Esperarla sin hacer nada tampoco. Así que decidí que si ya había cruzado esa línea, al menos quería saber hasta dónde había llegado. Cogí el portátil y entré a mi correo. Teníamos la costumbre de dejar las contraseñas abiertas en el navegador porque nunca habíamos tenido nada que esconder, o al menos eso creía. Revisé la cuenta de Amazon, la nuestra,
esa que usábamos para pedir papel higiénico, libros y mierdas de cocina que nunca usábamos. Allí no había nada sospechoso, pero se me ocurrió algo. Fui al historial de pedidos y empecé a buscar cosas raras, cosas que yo no había visto llegar a casa. Encontré 2 pedidos con dirección distinta a la nuestra. Un juego de copas de vino y unas velas aromáticas. Entrega en una dirección de un tal David Martín. Nunca había oído ese nombre. Apunté la dirección. Luego entré a la cuenta de Google que ella usaba con el mismo correo, y desde ahí vi su historial de ubicaciones. Lo tenía activado. No soy un experto en esto, pero bastó con revisar las últimas semanas para darme cuenta de que había pasado varias tardes en esa misma dirección. Me fui directo a Google Maps. Era un piso en la zona de Benimaclet. No era su estilo. Pequeño, viejo, calle estrecha. Nada de bares hipster ni tiendas ecológicas cerca. Estaba claro que ahí no vivía nadie que Laura me hubiera mencionado nunca. Seguí investigando. No te voy a contar que me volví un espía, no es eso. Solo abrí los ojos. Revisé su Instagram, su Facebook, sus últimas publicaciones. Nada raro. Pero en una de las fotos de hacía 3 semanas, una tontería de una copa de vino y su mano, vi algo que me encendió todas las alarmas. El fondo. No era nuestra casa. Era otra mesa, otra vajilla. Y si ampliabas bien, se veía una ventana con una persiana de esas de aluminio que nosotros no tenemos. Volví al historial de ubicaciones. Ese día había estado 2 horas en la dirección del tal David. Apagué el portátil y me quedé un rato en silencio. Me dolía la cabeza. Me dolía el pecho. No por tristeza, sino por impotencia. Por sentir que todo esto había pasado delante de mis narices y yo, como un gilipollas, seguía confiando. Me levanté y fui al baño. Abrí el botiquín. Buscaba un ibuprofeno, pero en su lugar encontré una caja pequeña que no reconocí. Pastillas. Me costó unos segundos leer bien la etiqueta, anticonceptivos. Eso fue raro. Laura había dejado de tomarlos hacía meses, porque llevábamos tiempo hablando de intentar tener hijos. Decía que lo quería hacer bien, con control, sin presión. Que cuando nos sintiéramos preparados, dejaríamos que la naturaleza hiciera lo suyo. Todo mentira. Estaba tomando pastillas a escondidas. Me senté en la tapa del váter con la caja en la mano, como si de pronto pesara 10 kilos. Eso fue peor que el tipo del armario. Fue como una confirmación de que ya no estaba en el mismo plan que yo, ni siquiera en la misma vida. Ella ya había salido de nuestra relación hace tiempo. Yo era el único que seguía ahí, como un imbécil con planes de futuro que no existían más que en mi cabeza. A las 7 menos cuarto, oí la puerta. Laura llegó. Venía hablando por el móvil, con esa voz que ponía cuando quería sonar profesional. Sí, mañana te paso el informe. Tranquilo, lo tengo todo listo, dijo antes de colgar. Me encontró en el salón, sentado, con el portátil al lado y la caja de pastillas sobre la mesa. Me miró. No dijo nada en los primeros 5 segundos. Después soltó, ¿qué haces aquí? Pensaba que estabas trabajando hasta las 8. Yo tampoco dije nada al principio. Solo la miré. Quería ver en su cara si se iba a atrever a mentirme en la cara. ¿Quién es David? Pregunté sin levantar la voz. Ella parpadeó, como si el nombre no le sonara. Luego puso cara de fastidio, como si estuviera molesta porque yo había hecho una pregunta incómoda, no porque la hubiera pillado. ¿Qué estás diciendo? Me respondió, cruzándose de brazos. Te vi en la foto. Revisé tu historial. Fui a tu cuenta de Amazon. Te estás viendo con otro tío en un piso en Benimaclet. ¿Voy bien? No respondió. Miró la caja de pastillas, luego a mí, y después al suelo. Como si estuviera buscando una excusa rápida y no la encontrara. El silencio fue peor que cualquier palabra.
No negar algo así es confirmarlo. La sangre me hervía, pero me mantuve quieto. No me moví. No le grité. No rompí nada. Solo la miré y dije lo único que me salió. Te escondieron a ese tío en el armario y ni siquiera fuiste capaz de pensar en mí. Ni un segundo. Ni un puto segundo. Ella abrió la boca como para hablar, pero la cerró enseguida. Se dio media vuelta y se fue al dormitorio. Cerró la puerta. Esa fue su reacción. Esa fue la primera vez que entendí que mi matrimonio estaba muerto y que yo había sido el último en enterarme. No pasaron ni 10 minutos desde que se encerró en el dormitorio hasta que fui detrás de ella, no porque tuviera prisa, sino porque entendí que si no hablábamos en ese momento, ella iba a seguir escondiéndose como llevaba meses haciendo, y yo ya no estaba dispuesto a permitirle ni un segundo más de silencio cómodo. Abrí la puerta sin llamar y la encontré sentada en la cama, con el móvil en la mano, escribiendo a toda velocidad, y cuando me vio entrar no se sobresaltó, no dio un respingo ni fingió sorpresa, solo levantó la vista con esa expresión cansada que me había dedicado tantas veces últimamente, como si yo fuera un problema más que tenía que gestionar antes de dormir. Le dije que guardara el móvil y que me mirara cuando le hablara, que ya había tenido suficiente de hablarle a una pared, y ella suspiró, dejó el teléfono boca abajo sobre la cama y me preguntó qué quería saber, con un tono tan frío que me recorrió una rabia seca por la espalda. Le dije que quería saber todo, no una versión resumida, no una excusa preparada, no una frase bonita para quedar bien, sino la verdad completa, y que más le valía no mentirme porque ya había perdido cualquier derecho a hacerlo. Se levantó despacio, cruzó los brazos y empezó con lo que yo ya esperaba, que no era tan simple, que no era solo sexo, que se había sentido sola durante mucho tiempo, que yo estaba siempre cansado, siempre con la cabeza en otra parte, siempre pensando en el trabajo, y mientras hablaba yo no podía evitar pensar en la facilidad con la que había preparado ese discurso, como si lo hubiera ensayado delante del espejo muchas veces. Le dije que parara, que no me hablara de soledad cuando yo había estado ahí cada día, que no me hablara de cansancio cuando había sido yo el que había insistido en pasar más tiempo juntos, el que había propuesto viajes, cenas, fines de semana fuera, y el que siempre había recibido un otro día como respuesta. Ella me respondió que no era suficiente, que no se sentía deseada, que conmigo todo se había vuelto rutinario, y ahí fue cuando perdí la calma por primera vez, porque la rutina no aparece sola. La rutina se construye cuando uno deja de esforzarse, y yo no había dejado de hacerlo, pero ella sí había dejado de estar. Le pregunté desde cuándo, no dónde, no cómo, sino desde cuando había decidido que yo ya no le servía, y tardó demasiado en responder, lo suficiente como para confirmar que la respuesta iba a doler. Me dijo que no sabía exactamente cuándo, que había sido algo progresivo, que al principio solo hablaban, que se sentía escuchada, que él le prestaba atención, que la hacía sentir importante, y cuando dijo eso noté como algo dentro de mí se rompía sin hacer ruido. Le pregunté si era el tipo del armario, y bajó la mirada antes de asentir, como si ese gesto pudiera suavizar la hostia. Me acerqué a ella más de lo necesario, no para tocarla, sino para obligarla a mirarme, y le pregunté si había pensado en mí en algún momento, si había pensado en la casa, en los planes, en las conversaciones sobre hijos, en todo lo que habíamos construido, y me respondió que sí, que claro que había pensado en mí, pero que había llegado a un punto en el que pensar no era suficiente para frenar lo que sentía. Esa frase fue la que hizo que golpeara la cómoda con el puño, no tan fuerte como para romperla, pero sí lo suficiente como para que ella diera un paso atrás, sorprendida, porque nunca me había visto perder el control de esa manera. Le dije que no se atreviera a hacerse la víctima, que no convirtiera su decisión en una historia triste para justificar lo que había hecho, que había tenido 1000 oportunidades de hablar conmigo antes de meter a otro hombre en nuestra cama, y que lo que más me dolía no era el sexo, sino la planificación, las mentiras diarias, la naturalidad con la que me había mirado a la cara durante meses sabiendo lo que estaba haciendo. Ella empezó a llorar entonces, pero no fue un llanto que me moviera algo por dentro, fue un llanto tardío, un llanto de consecuencias, no de arrepentimiento.
Intentó tocarme el brazo y se lo aparté de un manotazo seco, sin violencia gratuita, solo con la intención clara de que no me tocara, y le dije que no me pidiera calma cuando ella había sido incapaz de respetarme, que no me pidiera comprensión cuando había elegido traicionarme de la forma más cobarde posible. Me gritó que no todo era blanco o negro, que yo también tenía parte de culpa, y ahí fue cuando la discusión se volvió realmente fea, porque nada enfurece más que intentar repartir responsabilidades cuando uno ha cruzado una línea que el otro no cruzó jamás. Le dije que su culpa no se diluía señalándome, que si no estaba contenta tenía la puerta abierta para irse, no para traer a otro a escondidas, y que lo del armario no había sido un accidente. Había sido una falta de respeto tan grande que todavía no entendía cómo era capaz de mirarme a la cara después de eso. Ella me gritó que no había planeado que yo llegara antes, como si eso cambiara algo, como si la gravedad del asunto dependiera de mi horario laboral, y en ese momento entendí que estaba hablando con alguien que ya no era mi mujer, sino una persona que había tomado decisiones y ahora solo intentaba sobrevivir a ellas. La discusión subió de tono, los gritos se escuchaban en todo el piso, y por un momento pensé en los vecinos, en si alguien estaría escuchando, pero me dio igual, porque ya no había nada que proteger. Le dije que quería que me dijera cuántas veces, no por morbo, sino porque necesitaba saber hasta dónde había llegado la mentira, y se negó, me dijo que eso no ayudaba en nada, que solo iba a hacerme daño, y le respondí que el daño ya estaba hecho, que no me estaba protegiendo, se estaba protegiendo ella. Fue entonces cuando me dijo que estaba confundida, que no sabía qué quería, que necesitaba tiempo, espacio, y esa palabra, espacio, me sonó a una broma cruel, porque el espacio se pide antes, no después de destrozar algo. Le dije que el tiempo se había acabado en el momento en que otro hombre salió de mi armario, que ya no había pausas ni reflexiones pendientes, solo decisiones que asumir. Se sentó en la cama otra vez, derrotada, y me preguntó qué iba a hacer ahora, y por primera vez desde que empezó todo, fui yo el que guardó silencio, porque la respuesta todavía no estaba clara, pero una cosa sí lo estaba, y se la dije mirándola a los ojos. Le dije que nada volvería a ser como antes, pasara lo que pasara a partir de ese momento, y que eso era algo que iba a tener que cargar ella, no yo. Al día siguiente, me desperté antes que ella, no porque quisiera, sino porque no pude dormir en toda la noche. Me pasé horas mirando el techo, repasando cada segundo de la discusión, cada palabra que nos lanzamos como si fuera un objeto con filo. No tenía claro qué iba a hacer, pero sabía que no podía seguir igual. Quedarme en esa casa, fingiendo que estábamos resolviendo algo, solo me iba a pudrir por dentro. Me vestí sin hacer ruido y salí del dormitorio. Me fui directo al salón, abrí el portátil y empecé a buscar abogados. Lo que al principio había sido una reacción emocional ahora empezaba a convertirse en algo más práctico, más frío. Había llegado a un punto en el que necesitaba recuperar el control, marcar yo el ritmo, tomar yo las decisiones. Si ella había elegido vivir una doble vida, ahora le tocaba pagar las consecuencias, y si había algo que podía hacer bien en ese momento, era usar su arrogancia en su contra. Me puse en contacto con un abogado por correo primero, luego por teléfono. Le expliqué lo básico, sin entrar en detalles emocionales, y él fue directo, me dijo que necesitaba pruebas claras, que si quería que el proceso jugara a mi favor, tenía que documentar todo lo posible, porque aunque la infidelidad ya no fuera clave para el reparto de bienes, sí podía afectar a otras cosas, especialmente si se demostraba una convivencia oculta o un uso del domicilio para mantener una relación paralela. Volví a abrir el historial de su cuenta de Google y empecé a descargar capturas. Saqué también las fotos del pedido de Amazon, el historial de ubicaciones, la foto del Instagram con el fondo que no era nuestro. Todo lo imprimí, lo guardé en una carpeta física y otra digital. No porque tuviera una obsesión con guardar pruebas, sino porque necesitaba prepararme para lo que venía. Ella ya había jugado su carta. Ahora me tocaba a mí. Durante 3 días apenas cruzamos palabra. Laura intentó fingir normalidad en algunos momentos, me preguntaba si quería café, si iba a comer en casa,
pero yo respondía con monosílabos. No por orgullo, sino porque no quería desperdiciar energía en una convivencia que ya estaba muerta. Esperaba el momento adecuado, y ese momento llegó el viernes por la tarde, cuando ella me dijo que iba a salir a dar una vuelta. No dijo con quién, ni cuánto tiempo. Solo dijo eso, como si todavía pensara que tenía derecho a no dar explicaciones. La dejé salir. Esperé 10 minutos, me puse la chaqueta y salí también. Cogí un taxi y fui directamente a la dirección del tal David. Me quedé dentro del coche, observando el edificio. Una hora después, ella entró. No miró hacia los lados. No se escondió. Subió con su mochila, como si fuera su segunda casa. Le pedí al taxista que diera la vuelta a la manzana y luego me bajé. Caminé hasta la entrada y esperé otros 5 minutos. Luego entré, subí las escaleras hasta la segunda planta y, sin dudarlo, toqué el timbre. Abrió él. Camiseta blanca, pelo mojado, expresión de no sé quién eres pero esto va a ponerse raro. Le pregunté si estaba Laura y me dijo que no sabía de qué hablaba. Le dije que no se hiciera el idiota, que ya sabía todo, que solo quería que me la llamara. Estaba a punto de cerrarme la puerta cuando ella apareció por detrás. Llevaba una camiseta suya y una cara que mezclaba sorpresa y rabia. Me preguntó qué hacía ahí, y yo le dije que solo quería verla con mis propios ojos. Que ahora tenía claro lo que valía todo para ella. No me gritó. No hizo ninguna escena. Solo me miró y dijo que me fuera, que no era el lugar ni el momento. Le dije que ya me había ido de todo hacía días, que esto era solo la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Me di la vuelta y me fui. Caminé hasta la avenida, llamé a otro taxi y volví a casa. Esa misma noche, cambié la cerradura. Al día siguiente, le mandé un mensaje diciéndole que sus cosas estarían embaladas en el trastero del edificio, que tenía una semana para recogerlas. Me escribió 3 párrafos de reproches, acusaciones de que me estaba portando como un crío, que no entendía lo que sentía, que no tenía derecho a echarla así. Le respondí con una sola frase: tú elegiste quién eras. Ahora asume lo que eso cuesta. Lo siguiente fue silencio. Los días siguientes los usé para limpiar todo. Y no me refiero a limpiar la casa. Me refiero a limpiar mi vida. Cancelé los planes que teníamos, me puse en contacto con amigos en común para dejar claro que no quería explicaciones ni opiniones, que si alguien quería tomar partido, que lo hiciera con todas las consecuencias. Algunos se quedaron callados. Otros intentaron mediar. A todos les dije lo mismo: yo no había destruido nada. Yo solo había respondido. Contacté con el trabajo de ella, no para hacer daño, sino para confirmar que no estuviera usando nuestra dirección fiscal para empadronar a alguien más o para mantener alguna ventaja que pudiera afectarme en el proceso legal. Descubrí que había solicitado una ayuda por vivienda compartida hacía 2 meses. Ni siquiera lo necesitaba, ganaba bien, pero lo había hecho porque podía. El abogado me dijo que eso podía ser útil, que demostraba que ya había tomado medidas para otra vida antes de que todo saliera a la luz. Añadí ese documento a la carpeta. Mi siguiente paso fue hablar con su madre. No porque creyera que fuera a solucionarlo todo, sino porque ella siempre había sido cercana a mí. La llamé, le pedí que nos viéramos, y cuando llegué a su casa, le conté todo, sin dramatismo, sin exagerar. Ella no dijo mucho al principio, solo me escuchó. Luego me dijo que ya se lo imaginaba, que Laura llevaba meses distinta, que algo no cuadraba. Le dije que no necesitaba que eligiera entre los dos, solo que supiera la verdad. Me agradeció la sinceridad, pero no volvió a contactarme. Supongo que para ella también era más fácil no tomar partido. Lo entendí. No me afectó. La última parte de mi venganza fue más personal. Abrí una cuenta nueva de correo y reenvié algunas de las pruebas más claras a su propio correo del trabajo, no para chantajearla ni para denunciarla, sino porque quería que lo viera desde fuera, como lo vi yo.
Quería que viera su vida paralela ordenada en carpetas, con fechas, ubicaciones, textos y pruebas. Quería que se viera a sí misma como lo que era, sin justificaciones. No recibí respuesta, pero eso ya no importaba. Ya no se trataba de lo que ella dijera. Se trataba de lo que yo había recuperado. Y esa era mi dignidad. Pasaron 6 días desde que cambió la cerradura hasta que volvimos a hablar cara a cara. Durante esos días, ella no apareció por la casa, no llamó, no intentó entrar, no pidió explicaciones ni siquiera por mensaje. Solo me escribió una vez para preguntarme si podía recoger sus cosas el sábado por la mañana. Le respondí con un sí escueto y no hubo más comunicación. El sábado a las 10 en punto, escuché el timbre. Abrí la puerta sin decir nada y la vi ahí, con gafas de sol aunque no hacía sol, con una expresión vacía, sin rastro de vergüenza ni de orgullo. Caminó hasta el trastero sin mirarme y empezó a meter las cajas en el maletero de su coche. Me quedé en el umbral de la puerta del edificio, observando en silencio, sin intención de ayudarle ni de obstaculizarle. Solo quería que terminara cuanto antes. Cuando acabó, se acercó, se detuvo a 1 metro de mí y me dijo que necesitaba hablar conmigo antes de irse, que no quería que todo terminara así. Le dije que ya había terminado, pero insistió. Me preguntó si podíamos hablar dentro, solo unos minutos. Dudé, pero acepté. Entramos al salón, ella se sentó en la silla del comedor y yo me quedé de pie. Empezó diciendo que no esperaba que la perdonara, que entendía que no había vuelta atrás, pero que necesitaba explicarse. Le dije que tenía 5 minutos y que no los usara para repetir lo mismo de siempre. Asintió, respiró hondo y empezó. Me dijo que lo que había hecho había sido cobarde, que lo sabía, que había evitado enfrentarse a la verdad porque no quería aceptar que se había desconectado de la relación mucho antes de que empezara a actuar a escondidas, que al principio solo era confusión, pero que luego empezó a gustarle la sensación de tener algo suyo, algo que no dependiera de mí ni de la vida que habíamos construido juntos, que no lo justificaba, pero que tampoco iba a fingir que no lo había deseado, que con David se sentía distinta, que no era mejor ni peor, solo distinta, y que esa diferencia la hizo sentir viva de nuevo. Le pregunté si pensaba que decirme eso me ayudaría a entender algo o si solo estaba intentando justificarse para poder irse con la conciencia más tranquila. Me respondió que no lo sabía, que solo quería ser honesta por primera vez en mucho tiempo, que había pasado días pensando en todo lo que habíamos vivido y que, aunque no lo creyera, sentía una mezcla de culpa, tristeza y alivio. Le pregunté si seguía viéndolo. Dijo que sí. Le pregunté si pensaba que eso tenía futuro o si solo era un pasatiempo más cómodo que encarar la soledad. Me dijo que no lo sabía, que ahora mismo solo sabía que no podía seguir viviendo una mentira, ni conmigo ni con él, que iba a buscarse un piso sola, que necesitaba estar sola para saber quién era sin que nadie le dijera lo que debía sentir. Le dije que eso era exactamente lo que yo había entendido después de todo esto, que no éramos 2 personas que habían tenido un bache, sino 2 desconocidos que habían compartido techo durante demasiado tiempo, fingiendo que el amor era suficiente, cuando en realidad solo era costumbre y miedo al cambio. Ella bajó la mirada. Dijo que tal vez teníamos que haberlo visto antes, que no quería hacerme daño, pero que no supo cómo salir de la relación sin romperla de forma violenta. Le respondí que eso no era verdad, que sí supo cómo salir, que lo hizo en silencio, por la puerta trasera, mientras sonreía durante las cenas y hablaba de planes que nunca pensó cumplir, que lo más violento no había sido descubrir su infidelidad, sino ver cómo había sido capaz de mentir durante tanto tiempo con una naturalidad que asustaba. Se le humedecieron los ojos y dijo que entendía que yo no pudiera volver a confiar en nadie después de esto, que esperaba que al menos algún día pudiera ver esta etapa como un cierre necesario, no como una traición absoluta. Me quedé callado. Me habría gustado decirle que no me había destruido, que iba a estar bien, que su traición no me iba a marcar, pero habría sido mentira. Yo no era de esos que romantizan el sufrimiento. Le dije que claro que me había jodido,
que por momentos me sentía vacío, traicionado, humillado, pero que también sentía otra cosa, alivio. Porque al menos ya no tenía que esforzarme por salvar algo que solo estaba sostenido por el recuerdo de lo que habíamos sido. Porque al menos ahora sabía con certeza quién era ella. Y sobre todo, quién no quería ser yo. Ella asintió. Se levantó, dijo que iba a respetar todo lo que acordáramos legalmente, que no iba a pelear por el piso, que no iba a complicarme la vida con más mentiras ni juegos, que no le interesaba hacer de esto una guerra. Le dije que eso me parecía bien, que cuanto antes cerráramos todo, mejor para los dos. Me preguntó si podía recoger unas fotos viejas que había olvidado en la estantería del pasillo. Le dije que sí. Fue, las cogió, y cuando volvió, se quedó un momento parada en la puerta. Me miró una última vez y dijo que, a pesar de todo, esperaba que encontrara paz. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no tenía nada más que decirle. Abrió la puerta, salió, y la cerró sin mirar atrás. Me quedé de pie unos minutos, en silencio. No sentí alivio inmediato, ni tristeza profunda. Solo una especie de cansancio. Como si hubiera estado conteniendo el aire durante semanas y por fin pudiera soltarlo, no para respirar mejor, sino para empezar de cero. Sabía que todavía quedaba camino por recorrer. Quedaban trámites, firmas, visitas al abogado. Pero la conversación, esa conversación que había temido, que había imaginado 1000 veces con distintos tonos y finales, ya había pasado. Y no me había destruido. Me dolió, sí. Pero también me dejó claro que lo peor ya había ocurrido. Y que a partir de ese momento, todo dependía de mí. Una semana después de aquella última conversación, me desperté en la misma cama en la que había dormido durante años con ella, pero esta vez solo. No era una sensación nueva, en realidad llevaba tiempo sintiéndome así aunque su cuerpo estuviera al lado. Lo nuevo era la certeza. Sabía que no iba a volver. Sabía que ya no tenía que fingir, ni hacerme el fuerte, ni construir una historia de pareja que en realidad no existía. Esa mañana me levanté sin prisa, desayuné en silencio y revisé los papeles del abogado. El proceso estaba en marcha. Había que firmar, presentar documentos, dividir cosas. Nada emocionante, todo mecánico, pero necesario. La rutina se había convertido en una herramienta para no pensar demasiado, para avanzar. Me había organizado una vida provisional con tareas concretas, con horarios estrictos, como si poner orden a lo externo pudiera ayudarme a acomodar lo interno. Y en parte, funcionaba. A los pocos días recibí una llamada inesperada. Era su hermana. Me dijo que se había enterado de todo y que sentía mucho lo que había pasado. Me preguntó si quería hablar, tomar algo, desahogarme. Le dije que no. No porque no me interesara su apoyo, sino porque no quería seguir arrastrando esa historia en círculos, contando una y otra vez lo mismo a distintas personas. Cada vez que lo hacía, me quedaba con una sensación de desgaste, como si en lugar de soltar el peso, lo estuviera fijando más fuerte. Le agradecí la intención y le pedí que, por respeto, no se metiera más. Lo entendió. Colgamos en buenos términos. Y no volvimos a hablar. En el trabajo todo seguía igual. Mis compañeros no sabían nada. No quería mezclar mi vida personal con lo laboral. Solo uno de ellos, Mario, un tipo con el que a veces compartía café y charlas tontas, notó que algo pasaba. Me lo soltó un día, sin rodeos, con esa franqueza incómoda que a veces se agradece. Tienes la mirada de alguien que acaba de tragarse algo amargo. Le respondí que estaba cerrando una etapa complicada y que ya pasaría. No preguntó más. Solo me ofreció una cerveza esa tarde y acepté. Fuimos a un bar cerca de la oficina, hablamos de fútbol, de política, de tonterías. Me vino bien no hablar de ella. Me vino bien que nadie dijera su nombre. Una noche, revisando una carpeta vieja del ordenador, encontré fotos nuestras de hace años.
Viajes, celebraciones, momentos que en su día pensé que iban a durar para siempre. No las borré. Cerré la carpeta y la dejé ahí. No sentí nostalgia ni rabia. Solo una especie de distancia. Como si lo que estaba viendo no me perteneciera ya. Como si esas imágenes fueran de otras personas. Supongo que eso es lo que pasa cuando una relación termina de verdad. No se destruye, se desactiva. Deja de tener efecto. Se convierte en un archivo cerrado que ya no se abre solo. Empecé a recuperar algunas cosas que había abandonado sin darme cuenta. Volví al gimnasio, no por despecho ni por mejorar mi físico, sino porque necesitaba cansarme de forma sana, dormir mejor, limpiar la cabeza. Volví a ver a un par de amigos que había dejado de frecuentar porque a ella no le caían bien. Ellos me recibieron sin preguntas, con una cerveza y una partida de cartas. Les conté lo básico. No necesitaban más. Me hablaron de sus problemas, de sus parejas, de sus días malos. Me sentí parte de algo otra vez. Algo que no exigía explicaciones ni versiones oficiales. La última vez que supe de Laura fue por correo electrónico. Me envió un mensaje corto, correcto, con el asunto del piso. Quería confirmar que no iba a reclamar nada, que le parecía bien que yo me quedara con él, que iba a firmar lo que hiciera falta. Le respondí con un archivo adjunto y una línea simple: aquí está el documento. Confírmame cuando lo hayas firmado. A las pocas horas me llegó la firma electrónica. Sin mensaje. Sin despedida. Cerré el correo y lo archivé. No sentí alivio. Tampoco dolor. Era como tachar un pendiente más de la lista. Un sábado por la tarde, salí a caminar por el centro sin rumbo. Terminé en un café donde solíamos ir ella y yo. Dudé antes de entrar, pero lo hice. Me senté en otra mesa, pedí lo de siempre, y me quedé mirando a la gente pasar. En la mesa de al lado, una pareja discutía en voz baja. En otra, un tipo escribía algo en un portátil. Me pregunté cuántas de esas personas estarían arrastrando verdades que no se atrevían a decir, cuántas estarían viviendo una historia que ya se había roto pero que aún no habían aceptado. No por curiosidad, sino por reconocer en ellos algo de lo que yo había sido. Cuando volví a casa esa noche, abrí una nota nueva en el móvil y escribí algo que no era una reflexión ni un mensaje para nadie. Era solo para mí. Escribí que a veces las cosas se terminan sin un gran final, sin explosiones ni redenciones. Que a veces solo se terminan y ya. Y que lo más importante no es entender por qué, sino saber qué hacer después. Guardé la nota y la cerré. El día que firmé el último documento del divorcio no pasó nada especial. No hubo emociones fuertes, ni llamadas, ni lágrimas. Fui a la oficina del abogado, firmé, saludé, y me fui a casa. Compré algo para cenar, puse una serie y pasé la noche tranquilo. A partir de ese momento, ya no tenía que preguntarme si ella iba a volver, si yo iba a perdonarla, si había algo que salvar. Todo eso había quedado atrás. Lo que venía ahora era otra vida, no mejor ni peor, pero mía.